Aquí estoy yo en un día de trabajo normal, soy la Crespa que sale ahí, tengo que informar un montón de mamografía, aproximadamente 50 o más, y entre medio tengo a una tecnóloga que me pregunta por una segunda opinión que viene, dónde magnifica, una TENS que me avisa que tengo una paciente en ecografía esperándome, una colega que me pregunta una segunda opinión de una mamografía que ella está viendo. Es decir, tengo harta distracción, pero me tengo que concentrar porque no se me puede pasar nada en estas 50 mamografías que tengo que informar. En otro lugar de Chile hay una radióloga en un centro de salud pequeño que no es radióloga especialista en mama y que hizo una ecografía mamaria en un nódulo y no sabe cómo clasificarlo, qué recomendarle, tiene dudas y no tiene ningún radiólogo experto en el área para pedirle una segunda opinión. Ojalá tuviésemos más herramientas. Lo que nosotros hacemos es como esto, es como buscando a Wall-E. Y ojalá esa radióloga del sur y yo tuviésemos más herramientas que nos hicieran más fácil encontrar a Wall-E y ojalá lo pudiésemos encontrar un 100% de las veces. ¿Será eso posible? Yo soy la doctora Paulina Neira, llevo 25 años dedicándome a las imágenes de mama. Esto es una mamografía. Se ve bastante blanca porque tiene harto tejido fibroglandular y fibroso y eso la hace más difícil de interpretar. A primera vista no parece ver nada, pero yo la tengo que ver minuciosamente y después de buscar harto encuentro una pequeña lesión como una estrellita. Finalmente eso fue un cáncer. O sea, me cuesta ver a veces los hallazgos. La mamografía, que es el examen que teníamos antes, si lo puedes volver a poner, es el mejor examen que existe para detectar el cáncer de mama. Y eso no lo digo yo como experta en el área, como una opinión mía, sino que lo dijeron múltiples estudios randomizados multicéntricos, que son unas palabras difíciles que lo que quieren decir es que son estudios de muy buena calidad, muy caros y que tuvieron un seguimiento muy largo, que se hicieron décadas atrás en el hemisferio norte. ¿Y qué es lo que hicieron? Compararon una población de mujeres con mamografía sanas, que le hacían mamografía y otra población a la que no le hicieron mamografía. Y lo que vieron es que en la población que hicieron mamografía encontraron que disminuía la mortalidad por cáncer de mama. Esto llevó a que las guías médicas recomendaran que todas las mujeres sobre los 40 años se hagan rutinariamente, cada un año idealmente, o máximo cada 2, una mamografía. Pero este examen, que es tan bueno, no es perfecto, como ninguno. No existe ningún examen perfecto. Y tiene, si bien tiene sus beneficios, que ya lo mencioné, también tiene sus cosas malas o daños, se le dice. Voy a hablar de dos. Uno son los falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los cánceres se ven en la mamografía. Detecta aproximadamente un 80% de los cánceres. En las mamas más densas, sobre todo, y en algunos tipos tumorales es más difícil y no se ven. Por otro lado, puede que la radióloga o el radiólogo no sea capaz de ver una alteración que sí está presente. También sería un falso negativo, se le pasó. Por otro lado, existen los falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que el radiólogo o la radióloga vio una alteración, la encontró sospechosa, pidió más examen, incluso pidió una biopsia y finalmente la biopsia salió buena. Uno diría, bueno, ese es el costo que hay que pagar para detectar los cánceres precoces. Pero ese costo para la paciente fue alto porque ella estuvo muy asustada pensando que tenía un cáncer. Y a veces las biopsias se demoran hasta semanas. Y por otro lado, para el sistema de salud, todas estas biopsias, que finalmente no son nada, suman mucho gasto. Y es aquí donde se introduce la inteligencia artificial, tratando de solucionar estos problemas. La inteligencia artificial lo que hace es que analiza datos a nivel del píxel, que no son visibles al ojo humano. Y a eso, algoritmos computacionales le suman los hallazgos que nosotros ya conocemos los radiólogos, las calcificaciones con cierta distribución, los nódulos con ciertas características. Todo eso lo suma en algoritmos computacionales y va aprendiendo, porque empieza a alimentarse de cientos de miles de exámenes de mamografías y ecografías que ya se hicieron, que ya sabemos si tenían o no tenían cáncer, y estos algoritmos van aprendiendo, lo que se llama deep learning. Esto va clasificando entonces el grado de sospecha que puede tener una lesión, le da dando un score, un grado de riesgo. Y en esto han salido múltiples estudios en los últimos años, 5 o 10 años, chiquititos, que muestran que tiene un buen rendimiento estos algoritmos computacionales. Entonces, estos estudios
la mayoría han sido chicos y metodológicamente diríamos no tan buenos. Pero el año pasado se publicó por primera vez un estudio de estos que yo mencioné antes, los randomizados, es un estudio sueco muy grande, en el que les voy a contar más o menos de qué se trató. En Suecia, igual que en toda Europa, tienen unos programas de screening organizados muy buenos, en los cuales cada mamografía es leída por 2 radiólogos en forma separada. ¿Para qué? Para que se pasen menos los cánceres, para hacerlo el mejor rendimiento. Entonces lo que ellos hicieron es que a una mitad le hicieron el camino normal, que era que 2 radiólogos la leyeran, y a otra mitad le hicieron que la leyeran 2 radiólogos, pero le agregaron la lectura del software de inteligencia artificial, o dejaron un radiólogo con el software de inteligencia artificial. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron que el software de inteligencia artificial detectó tantos cánceres como los radiólogos. Es más, la combinación mejor fue la de un radiólogo con el software de inteligencia artificial. Ojo, que ni el software ni los radiólogos encontraron el 100% de los cánceres. Algunos lo encontraba el software, otros lo encontraba el radiólogo. O sea, hasta ahora no existe el 100%. Y otra cosa importante que encontraron es que le disminuyó el trabajo a la mitad al radiólogo, lo cual no es poca cosa, porque en Suecia, igual que en todo el mundo, y especialmente en Chile, habemos pocos radiólogos, y más pocos dedicados a mama. Otro software, otra área que se está investigando, es en la ecografía, que es el segundo examen que más se hace para detectar cánceres como complemento de la mamografía. Aquí yo marco el nódulo cuando lo veo y el software me da un nivel de sospecha. El año pasado a mí me pidieron que probara uno de estos software en el lugar donde yo trabajo y lo que encontramos, hicimos un pequeño estudio de investigación de estos pequeños que está a nuestro alcance y lo que encontramos fue lo mismo que se había publicado, que es que detecta casi tantos cánceres como el radiólogo especializado, un poquito menos, le achunta un poquito menos. Pero hay algo en que el software le achunta más que los radiólogos, que nosotros. Y es que cuando él dice que de frentón un nódulo es bueno, finalmente es bueno. Por lo tanto, nos tiene el potencial de disminuirnos estos falsos positivos de los que les hablé antes. La tercera cosa, hay más cosas en que se está aplicando la inteligencia artificial, yo voy a hablar solamente de estas 3. La tercera es la predicción de desarrollar un cáncer de mama. Nosotros los médicos sabemos que hay factores de riesgo conocidos para desarrollar un cáncer de mama y podemos hacer ciertos cálculos y decir cuál es el riesgo que una persona va a tener de desarrollar un cáncer de mama durante su vida. Estos son, por ejemplo, que la mamá haya tenido cáncer de mama, tener una mama densa, tener una biopsia con una tipía y otros más. En el MIT, en Estados Unidos, desarrollaron un algoritmo de inteligencia artificial en la cual le suman a estos factores de riesgo hallazgos visibles a nivel del píxel en la mamografía. Todo esto lo juntaron y después de seguirlo por varios años se dieron cuenta que funcionaba mejor que los factores de riesgo solos que usamos los médicos. Esto está en evolución, recién se probó en esta población de Estados Unidos, se está probando en otras partes y en los próximos meses muy probablemente también vamos a empezar con esa investigación acá en Chile. Pero esto toma años, falta mucho para saber si en verdad lo que sirvió allá en Estados Unidos sirve acá en Chile. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Estamos listos para utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y entregarle la tarea de informar los exámenes en cualquier del mundo, de Chile, e incluso dejarlas que funcionen autónomamente? Y la respuesta es no todavía. Faltan más estudios de investigación de buena calidad. Falta ver que realmente sus beneficios que han demostrado en estos estudios sean reales en el mundo. Y hay una cosa que se ha publicado poco, sobre todo se publica sobre sus beneficios, pero no sobre sus errores. Y ocurren errores, y eso también se debe entender, aprender, para prevenirlos. De hecho, un punto importante es que estas herramientas de inteligencia artificial donde más sirven es en los radiólogos de menor experiencia. Incluso hay algunos estudios en que la utilizaban los estudiantes de medicina, incluso profesionales no médicos. Si se usa así, puede ser que en la población que se use no tenga la posibilidad de una segunda opinión. Por lo tanto, son más proclives a que los errores que puedan ocurrir en estas herramientas nadie las detecte. Y eso ya es un problema médico, legal y ético que también se debe pensar cuando estas herramientas de inteligencia artificial se empiezan a usar ampliamente en todas partes.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? A lo mejor ustedes esperaban que yo les dijera, aquí está la panacea, nosotros ya con estas herramientas de inteligencia artificial solucionamos la detección del cáncer de mama. Pero no es así. Estas herramientas efectivamente ya se están usando, de hecho donde yo trabajo las uso, pero es una herramienta más. Tengo otras herramientas también y recién las estamos validando. El mensaje que yo les quiero dejar es un mensaje que ya se dijo antes, lo dije yo, lo dijo antes la ministra, y muchas de ustedes ya lo conocen. El único método para detectar un cáncer de mama precoz es la mamografía. Y la mamografía se recomienda hacerla desde los 40 años, idealmente una vez al año. Y en la encuesta CACEM, ¿saben cuántas mujeres declaran haberse hecho una mamografía en Chile el último año? El 30%. Y ese 30% yo creo que no es el 30%, porque a mí muchas veces las pacientes cuando las atiendo me dicen, no, si yo me hice la mamografía el año pasado contigo, ¿no te acuerdas? Entonces yo miro en el sistema y la mamografía se la hizo 2 a 3 años atrás. Por lo tanto, probablemente es mucho menos del 30%. Y otra cosa importante que hay que difundir es que la mamografía debe ser de buena calidad, porque para que tenga un buen rendimiento debe ser de buena calidad. Y eso implica un buen mamógrafo, una tecnóloga que sepa posicionar el examen, una radióloga o radiólogo que tenga experiencia en mamografía. Todo este conocimiento o esta información nosotros debemos difundirla. La debemos difundir la comunidad médica, organizaciones como esta, como el Observatorio del Cáncer, el Estado y todas nosotras a las mujeres que nos rodean. Muchas gracias.